Bien, continuando con nuestro curso básico de LTSpice aplicado a circuitos eléctricos, los temas que hemos venido desarrollando hasta el momento ha sido el primer tópico acerca del entorno de simulación en LTSpice, que está en un primer video. El tópico 2, que trata sobre el entorno de los gráficos en LTSpice, y está en un segundo video. Ahora vamos a desarrollar el tercer tópico o tercer video acerca del uso de la sentencia .op o .operationPoint, ¿no? Es importante destacar que en los dos primeros tópicos que hemos analizado, en los dos primeros temas, no hemos simulado ningún circuito, tan solo hemos mostrado cómo son los entornos de simulación y los entornos gráficos de este simulador y cómo se podrían particularizar de acuerdo a un requerimiento nuestro, ¿no? En este tercer tópico del uso de la sentencia .op recién vamos a simular circuitos. Bien, veamos. El uso de la sentencia .op va a estar dividido en dos partes o dos videos. En la parte 1 vamos a hablar o vamos a simular un circuito simple, y a partir de este circuito simple vamos a hallar, por ejemplo, las tensiones en los nodos y entre los nodos. Dado que los software basados en Spice, por ejemplo el HSpice, el WinSpice, el PSpice, el LTSpice, están basados en el método de solución de tensiones de nodos. Entonces, por defecto, estos programas siempre nos van a mostrar las tensiones halladas con respecto a una referencia que nosotros coloquemos, ¿no? Va a ser la tensión de un nodo con respecto a la referencia, la tensión de otro nodo con respecto a la misma referencia. Es alguna tensión de algún nodo con respecto a una referencia. Esa referencia la vamos a colocar nosotros. Y también vamos a mostrar cómo hallar la tensión entre nodos o entre los nodos, ¿no? También vamos a hallar las corrientes que pasan en los dispositivos que contenga el circuito. Y también vamos a observar cuál es la potencia que hay en los dispositivos, ¿no? Bien, eso vamos a ver en la parte 1 o video 1 del uso de la sentencia .op. En la parte 2 o video 2, a partir de circuitos un poco más elaborados, vamos a hallar lo mismo que en la parte 1, es decir, tensiones en los nodos y entre los nodos, corrientes en los dispositivos, potencia en los dispositivos, ¿no? Y además vamos a, por ejemplo, a partir de un circuito dado, ¿no?, definir un par de terminales, ¿no?, en dicho circuito, y vamos a hallar la resistencia equivalente entre ese par de terminales que nosotros ubiquemos o que nosotros querramos observar, ¿no? De algún par de terminales vamos a querer hallar alguna resistencia equivalente. Eso también se va a mostrar en la parte 2 del tema 3, ¿no?, del uso de la sentencia .op. Ahora, es muy importante destacar que aquí se va a hacer un énfasis en las técnicas de simulación y no en el análisis teórico. Es decir, en este y en los siguientes videos solo se mostrará cómo simular los circuitos y cómo obtener los resultados. El análisis teórico de los circuitos que simulemos solo se hará donde resulte apropiado para entender mejor los resultados de alguna simulación. Bien, dicho esto, entonces vamos a comenzar. Bien, entonces voy ahora a armar un circuito para mostrar el uso de la sentencia .op. Vamos entonces a un esquemático. Para este momento se supone que ya nos hemos familiarizado bastante con el uso de los shortcuts o los atajos, ¿no? Entonces recordemos un poco. Con F2 tenemos la lista de componentes y vamos a hacer un circuito simple, ¿no? Acá está la fuente de tensión, la colocamos, como sigue accionada apretamos Escape. Listo, vamos a colocar 3 resistencias.
apretamos R, sale una resistencia, o posicionamos otra resistencia, y por acá, por ejemplo, posicionamos otra resistencia y escape. Ahora conectamos, F3 es para el cable, ¿no? Conectamos, pasamos por encima, no hay ningún problema, no va a cortocircuitar el elemento o los elementos. Damos clic, ¿no? Y aquí colocamos, por ejemplo, la referencia, apretamos G, ahí tenemos la referencia, escape, F3 nuevamente para el cable y unimos, por ejemplo, este punto con la referencia, escape. Y con el scroll del mouse empequeñecemos un poco la pantalla, le hacemos un zoom out y movemos la pantalla, ¿no? Dando clic y manteniendo el clic apretado, el clic izquierdo apretado, y movemos a voluntad del mouse. Bien, ahí por ejemplo. Ya, hemos puesto una fuente de tensión y 3 resistencias. Noten que en cada dispositivo hay dos características, por ejemplo B1 y B. Aquí un R1, R, R2, R, R3, R. Este R1, R2 y R3 es como el simulador va nombrando a los dispositivos que se van repitiendo, ¿no? Los va nombrando R1, R2, R3. Y R, que se está repitiendo, es donde nosotros vamos a hacer algún cambio. Por ejemplo, se me ocurre, ¿no? Ponerle algún valor a esta resistencia. Hay dos formas de ponerle valores a los dispositivos. Una es yendo aquí, posicionando el mouse donde está la resistencia, y ustedes ven la mano allí y le dan clic derecho. Y ahí observen lo que existe, ¿no? Observen las propiedades: resistor properties, resistencia, tolerancia y el power rating, ¿no? En resistencia aquí nosotros podemos colocar, por ejemplo, no sé, se me ocurre un ohmio, ¿no? Enter. De igual forma, para poner, observen cómo ha cambiado aquí, ¿no? En la resistencia 1 ha cambiado, o sea, R1, el nombre de la resistencia que el simulador le asigna continúa siendo el mismo, pero el R que antes tenía, ¿no? Ahora se le ha cambiado a un ohmio, ¿no? El R viene a ser el valor que ustedes van a colocar a la resistencia, ¿no? El valor que ustedes le van a colocar o van a cambiar en algún momento, ¿no? Nuevamente, por ejemplo, aquí en R2 vamos a hacer que valga un ohmio. Posicionamos el mouse hasta que salga la mano apuntando, clic derecho, y en resistance le damos, por ejemplo, un ohmio también. Enter. Otra forma de colocar el valor de la resistencia es posicionando el mouse donde dice R. Posicionamos el mouse donde dice R, que es donde vamos a cambiar el valor o donde vamos a colocar el valor de la resistencia, o colocar el valor que queremos en la resistencia, y le damos clic y sale esta otra ventana. Enter new value for R3, ingresar el nuevo valor para la resistencia 3. Acá, por ejemplo, podemos colocar un ohmio. Listo, entonces hay esas dos formas para que ustedes coloquen el valor deseado en la resistencia, ¿no? Acá, por ejemplo, puedo cambiarlo, en lugar que sea 1 podemos colocar 2, ya saben, de cualquiera de las dos formas. Posicionamos el mouse donde está la resistencia, sale la mano, clic derecho, y ahí, por ejemplo, donde dice resistance, ahí le ponemos el valor 2, ¿no? O si no, le damos clic aquí donde posicionamos el cursor donde está el número 2, que es el valor de la resistencia, y le damos clic y ahí volvemos a cambiar 1, ¿no? Enter new value for resistencia, ingresar el nuevo valor para la resistencia 2 es 1. Cuando dábamos el clic aquí, observen lo que sale: resistor 1, ¿no? La resistencia 1. Ok. De la misma forma, acá, de la misma forma aquí en la fuente de tensión, ¿no? Si ustedes le dan un clic a la fuente de tensión, ¿no? O posicionan el cursor aquí sobre la fuente de tensión hasta que salga la mano,
le dan clic y ahí dice valor en DC. Ahí le ingresan el valor que ustedes deseen, alguna resistencia en serie si ustedes quieren colocarle, ¿no? Entonces miren lo que sale, voltage source B1, ¿no? Propia de la fuente B1, ¿no? El valor DC que ustedes le van a colocar, ok, cancel y advance. Si ustedes le dan clic en advance, ahí tienen otro tipo de fuentes, no solamente una fuente en DC, sino tienen, por ejemplo, para escoger una fuente pulse, tipo pulso, que va a variar con el tiempo, una fuente senoidal, una fuente exponencial, una fuente SSFM, ¿no? Una fuente PWL, que lo vamos a usar bastante, ¿no? Y otro tipo de fuente que es para el análisis en AC, ¿no? Donde se le declara la amplitud y la fase, ¿no? Y algún tipo de propiedades parásitas de las fuentes, ¿no? Alguna resistencia en serie o algún capacitor en paralelo. Nosotros colocamos ninguna porque no vamos a trabajar ahorita con ninguna de esas fuentes, vamos a trabajar con fuentes, con una fuente en DC, y observen cómo aquí sale el activado DC value. Si nosotros le damos clic aquí, ya no hay más, ya no se tiene activado el DC value. Entonces colocamos none, podemos colocar aquí, por ejemplo, se me ocurre 3 voltios, ¿no? Si nosotros volvemos acá, le damos clic, DC value 3 voltios. Ahí mismo podíamos haber colocado otro valor sin pasar por advance, ¿no? Cancel. Podemos haber, podemos haber colocado acá de frente 3 voltios, se acabó. Bien, o si no, fíjense, no ha cambiado el B1, ¿no? Que es el nombre que le da el simulador a la fuente, ¿no? El nombre y la numeración que le da el simulador a la fuente, ¿no? B1, ¿no? Si colocáramos otra fuente, por ejemplo, F2 voltage escape, va a salir B2, que es el siguiente número de fuente, y aquí el B, ¿no? Que es lo que vamos a cambiar, ¿no? El valor. Si le podemos dar aquí, por ejemplo, tan igual como en las resistencias, podemos darle clic aquí en B. Podemos posicionar el mouse aquí en B, le damos clic derecho y ahí podemos colocar, por ejemplo, algún valor 1. ¿Ya? Y ese es el valor con el que la fuente va a trabajar, ¿no? Esta fuente no la vamos a usar. F5 para borrar. Okay. Escape. Bien, ya tenemos entonces listo y posicionado el circuito para nuestra primera simulación. Como en este video vamos a tratar de del punto de operación, o sea, solamente se van a ver corriente, tensión y las potencias, podemos ir acá a Edit y a Spice Directive, ¿no? Perdón, nos vamos aquí a Edit y nos vamos a Spice Analysis, ¿no? O clic derecho y Edit Simulation Command, ¿no? Esa es otra forma, ¿no? Y es la misma ventana, Edit, Spice Analysis, y donde dice DC OPPNT, DC Operation Point, le damos clic aquí, ¿no? Fíjense, aquí cambió punto .op, ok, posicionamos en cualquier parte de la pantalla, listo, clic, y ya estamos listos para simular, ¿no? Entonces es necesario siempre en todo circuito colocar este punto de referencia, ¿no? El punto ground, ¿no? Ahora, simulamos, ya sea en Simulate Run, ya sea clic derecho Run, o ya sea aquí Run, ¿no? Entonces damos aquí Run y nos sale esta ventana de aquí. Bien, observen cada una de estas líneas. Aquí nos dice B entre paréntesis N001, ya, 3 voltage, 3 voltios, es un voltaje de 3 voltios. B N002 es un voltaje de 2 voltios. B N003 es un voltaje de 1 voltio. Y después las resistencias, ¿no? O donde dice I, R3, es decir, la corriente en la resistencia 3, ¿no? Device current, la corriente que pasa por R3, por lo que está entre paréntesis, es 1.
1 amperio. La corriente que pasa por la resistencia 2, 1 amperio. ¿No? La corriente que pasa por la resistencia 1, 1 amperio. ¿No? Device current, la corriente que pasa por el dispositivo de R1, ¿no? Y corriente, entre paréntesis R1, la corriente que pasa por la resistencia R1. Igual aquí, corriente que pasa por la fuente de tensión B1 es menos 1 amperio. Aquí nuevamente voltaje, ¿no? La caída de tensión, entre paréntesis N001. Ya, este N001 es el nodo, el nodo N001. El voltaje en N002 es el voltaje en el nodo 002. B en N003 es el voltaje en el nodo 003. ¿Dónde están estos nodos de acá? N001, N002, N003. Vamos a mirar esto. Todo lenguaje SPICE, ya sea el LTSPICE, el HSPICE, el PSPICE, cualquier lenguaje SPICE, trabaja con el método de los potenciales de los nodos, ¿no? Es decir, las tensiones que va a hallar de cada nodo, por ejemplo, aquí hay un nodo, aquí hay otro nodo, aquí hay otro nodo, las va a hallar con respecto a la referencia, es decir, con respecto a esta referencia de aquí. Si ustedes cambian la referencia y la ponen por acá, por ejemplo, en este nodo, el potencial de este nodo de acá lo va a hallar con respecto a esta referencia, ¿no? Si es que ponen la referencia aquí. Pero dado que lo hemos puesto aquí la referencia, el nodo de acá, la tensión en este nodo lo halla con respecto a esta referencia. La tensión en este nodo lo halla con respecto a esta referencia. La tensión en este nodo lo halla con respecto a esta referencia. Ya. Todo lenguaje SPICE también asigna un número o un nombre a cada nodo, ¿no? Y eso se ve en algo llamado netlist. Observen aquí, si ustedes se van a Edit y se van, a View, SPICE Netlist. ¿Qué cosa es un netlist? Netlist es como un plano del circuito, que es lo que va a leer el simulador, ¿no? Ustedes ponen aquí en el esquemático el circuito, ¿no? Tal como ustedes lo ven, ¿no? O como lo conciben o como lo quieran simular, y el simulador lo transforma a un lenguaje tipo netlist, ¿no? Donde le va a asignar a cada nodo un número, ¿no? Por ejemplo, ¿qué quiere decir todo esto? ¿Qué quiere decir esto? Voltaje B1 es la fuente de tensión B1 está entre el nodo 001 y la referencia y vale 3 voltios. La fuente de voltaje B1, como tiene dos terminales, está entre el nodo, este nodo de acá, el LTSPICE lo ha asignado como N001 y este nodo de acá que nosotros le hemos colocado la referencia, que es 0. Si ustedes colocan el cursor aquí en este nodo, vamos a sacar esto. Si ustedes colocan el cursor en este nodo, observen que aquí aquí en la parte baja de la pantalla, ahí va a salir la información This is node N001. Este es el nodo N001 y da otra serie de datos, ¿no? DC Operation Point B entre paréntesis N001 igual a 3 voltios, es decir, el punto de operación en DC, ¿no? En este caso el voltaje entre paréntesis N001, voltaje en el nodo N001 es 3 voltios porque está midiendo el voltaje de este punto con respecto a la referencia. Si colocan acá ustedes el cursor, sale This is ground. Entonces vamos a verlo por aquí. Esto es lo que hace el LTSPICE. El circuito o los lenguajes SPICE. El circuito que tenemos, que es así, man menos B1, AKR1, AKR2,
acá R3. Siempre le tenemos que colocar una referencia en cualquier lugar. El LTSpice asigna nombres a los nodos. Aquí hay un nodo, aquí hay otro nodo, aquí hay otro nodo, aquí hay otro nodo, y esta es la referencia. La referencia, o donde coloquemos la referencia, el LTSpice lo considera 0 voltios. Entonces, esta fuente de tensión B1 está entre este nodo de acá y este. El LTSpice ha asignado a este nodo N001, que es el mismo de acá, N001. Este nodo de acá, vamos a ver qué nodo es. La resistencia R2 le han asignado. A ver, vamos a colocar el cursor aquí y vemos en la parte baja This is node N002, ¿no? Y ahí da DC Operation Point, el punto de operación, ¿no? En DC el voltaje, entre paréntesis, en el nodo 002 es 2 voltios, ¿no? O sea, de este nodo a la referencia hay 2 voltios. Entonces este nodo de acá es N002. Entonces este nodo de acá es N002. Y este nodo de acá, si nosotros posicionamos el mouse aquí, si nosotros posicionamos aquí, sale This is node N03, DC Operation Point, el voltaje B, entre paréntesis, N003 es 1 voltio. Entonces el voltaje de este nodo a la referencia es 1 voltio. Este entonces es el nodo N003. Están escritos en mayúscula, ¿no? Entonces vamos a cambiar acá. N003. Entonces, una vez que el Spice ha asignado nombres o números a los nodos, entonces lo que nos dice es que la fuente B1, el dispositivo B1, está conectado entre el N001 y 0 voltios. Entonces esto está conectado entre el N001 a 0 voltios y vale 3 voltios, que fue lo que vimos hace un momento. Este dispositivo, ¿cómo está posicionado? R1 está posicionado entre N001 y N002, dado que tiene 2 terminales, ¿no? Y vale 1 ohmio. La resistencia R2, ¿cómo está posicionada, no? Como tiene 2 terminales, la resistencia R2 está posicionada entre N02 y N003. N002 y N003, y vale 1 ohmio, ¿no? Dado que todas estas resistencias valían 1 ohmio, 1 ohmio, 1 ohmio. Ya, ok. Y el R3, ¿cómo está posicionado? Tiene 2 terminales, entonces tiene 2 nodos, entonces está posicionado entre el N003 y 0, y vale 1 ohmio. Esto de aquí es un netlist. Entonces el netlist lo que hace es colocar los nombres a los nodos en cada dispositivo, o de cada dispositivo. Coloca nombres a los nodos, a los nodos de cada dispositivo, ¿no? Y lo plasma en este texto de aquí, que es lo que el Spice entiende. Bien. Y de acá le pone un punto, ¿no? Y el análisis, ¿no? El tipo de análisis, tipo de análisis. En este caso es punto OP, ¿no? Punto Operation Point. Bien, y nuevamente los voltajes que han estado hallando, o los voltajes que hay en el LTSpice, es siempre con respecto a la referencia, es decir, el LTSpice halla este nodo de acá con respecto a la referencia, al 0 voltio de acá, que ustedes han colocado, hemos colocado aquí el 0 voltio. Entonces, el N001 lo halla con respecto a la referencia, claro, es el mismo punto. El N002 lo halla con respecto a la referencia. El N03 lo halla con respecto a la referencia. Bien, esto es un netlist y es así como lo mide el Spice.
Acá está el netlist, Spice netlist, y es lo que les acabo yo de mostrar, ¿no? Cómo está, se asigna un nombre a cada nodo, ¿no? Se asigna un nombre a cada nodo y es como el Spice lo entiende, ¿no? Una lista de nodos, netlist, una lista de nodos, así lo podríamos traducir literalmente. Y el punto OP, que significa el tipo de análisis que vamos a hacer, esto de acá es propio del LTSpice, en realidad no sé qué será. Y el punto end, que es para terminar el circuito, ¿no? El punto end, aunque ahí le declaramos al Spice que se ha terminado el circuito, se ha terminado la declaración del circuito. Bien, para obtener nuevamente la lista de tensiones en los nodos, ustedes pueden ir acá, Pick Visible Traces, y ahí tienen nuevamente, ¿no?, la información del punto de operación. Recuerden, voltaje con respecto a los nodos y las corrientes en cada dispositivo. Bien, las corrientes que pasan a través de cada dispositivo. Obviamente va a ser 1 amperio lo que pasa por aquí, puesto que tengo 3 voltios y tengo 3 resistencias en serie de 1 ohmio, entonces 3 voltios entre 3 ohmios, entonces me da 1 amperio que pasa por este circuito, a través de ese circuito. Bien, si ustedes, por ejemplo, por ejemplo, quieren ver el resultado de las tensiones aquí en el esquemático, basta solo con posicionar el cursor en el nodo que ustedes quieran saber la tensión, ¿no? Ahí, aquí abajo va a decir, ¿no?, This is node N001, DC Operation Point, voltaje en el nodo 001 es 3 voltios, o le dan clic, simplemente clic izquierdo, y les va a salir 3 voltios. Nuevamente recordemos que ese 3 voltios es con respecto a la referencia. Si ustedes quieren, por ejemplo, saber la tensión en este nodo de aquí, posicionan el cursor, pueden ver aquí abajo, ¿no?, ahí abajo, en la parte de abajo, o le dan clic. Sale 2 voltios con respecto a la referencia. Si quieren saber, por ejemplo, la tensión en este nodo, posicionan el cursor allí, lo pueden ver aquí abajo, ¿no?, o simplemente le dan clic izquierdo. 1 voltio con respecto a la referencia. Ahora, si yo quiero quitar lo que acabo de hallar, simplemente aprieto F5 y puedo borrar, por ejemplo, las medidas que acabo de pedirle al simulador, y le doy Escape. Ahora, de hecho que también podemos medir la tensión que cae entre este nodo y este nodo de acá, ¿no?, o entre este nodo de acá y este nodo de acá, o entre este nodo de acá y, por ejemplo, este nodo de acá. Podemos hacer eso. Entonces, para hacer, por ejemplo, para medir, vamos a ponerlo acá. Vamos a medir las tensiones entre, por ejemplo, este nodo y este nodo. Ya, si damos clic izquierdo, simplemente en este nodo nos va a salir con respecto a la referencia. Le damos clic aquí, va a salir la tensión con respecto a la referencia. Si le damos clic aquí, va a salir la tensión con respecto a la referencia. Pero, por ejemplo, si queremos medir de aquí a aquí, ¿no?, o de aquí a algún punto, por ejemplo, de aquí a aquí, tenemos que posicionar, por ejemplo, posicionamos el cursor, damos clic izquierdo y mantenemos apretado el clic izquierdo, y observen cómo ustedes están viendo allí una punta roja, ¿ya? Esa es como la punta del multímetro, la punta roja, ¿no? Y manteniendo apretado el clic izquierdo, posicionamos
al siguiente nodo que nosotros queremos medir, o hasta el siguiente nodo que nosotros queremos medir. Por ejemplo, hasta este nodo de acá. Observen cómo la punta está cambiando de color negro. Eso es como si fuera un multímetro, ¿no? Estoy midiendo punta roja de la tensión en este nodo con respecto a este nodo. Con respecto a este nodo, en este nodo pongo la punta negra. Entonces, nuevamente estoy apretando y manteniendo apretado el clic izquierdo, ¿no? Y manteniendo apretado lo dirijo hasta este punto, ¿no? Y suelto el clic. 1 voltio. Entonces, entre este punto y este punto es 1 voltio. Y obviamente va a ser 1 voltio, puesto que la fuente vale 3 voltios y tengo 3 resistencias iguales. Entonces aquí va a caer 1 voltio, aquí va a caer 1 voltio y en esta otra resistencia R3 va a caer 1 voltio. Ahora, si yo quisiera saber la caída de tensión entre este punto y este punto, nuevamente posiciono el cursor acá, doy clic y mantengo el clic apretado y me dirijo hasta el otro punto, ¿no? Que es hasta donde yo quiero medir, hasta este punto de acá. Entonces estoy midiendo desde este punto hasta este punto. Suelto el cursor, suelto el clic y me va a dar 1 voltio que mide de este punto a este punto. También puedo, vamos a borrar esto, F5, medir de este punto a este punto. Entonces posiciono el cursor de este nodo, o en este nodo, doy clic izquierdo y mantengo apretado el clic y me dirijo hasta el punto donde yo quiero, ¿no? Hasta este nodo. Ahí tengo punta roja, punta negra, ¿no? Entonces se va a medir la caída de tensión entre esas dos puntas que ustedes están viendo. Suelto el clic, 2 voltios. Claro, porque yo sé que la caída de tensión en R1 es 1 voltio, la caída de tensión en R2 es 1 voltio, entonces 1 voltio más 1 voltio tenemos 2 voltios. Aquí no hace falta, por ejemplo, medir la tensión, o mejor dicho, aquí para yo medir la tensión de aquí a este punto, simplemente si queremos hacer lo mismo que les estoy mostrando ahora, damos clic aquí, lo llevamos hasta este punto, no va a marcar nada. No marca nada. ¿Por qué? Porque el simulador ya sobreentiende que se está midiendo de este punto con respecto a tierra. Simplemente es darle un clic y ahí tenemos un clic a ese nodo y ya tenemos la tensión en dicho nodo. Bien, eso es con respecto a las tensiones. Ahora, vamos con respecto a las corrientes. Si nosotros posicionamos el cursor aquí en la resistencia, observen ahí la mano, aquí abajo me está dando una serie de datos. DC Operation Point y entre paréntesis R1, 1 amperio. ¿Qué quiere decir? La corriente en la resistencia R1 es igual a 1 amperio, es decir, por aquí está pasando, por esta resistencia está pasando 1 amperio y la disipación es 1 vatio. Si nosotros posicionamos el cursor en esta resistencia, R2 hasta que veamos la mano, ahí dice right click to edit R2, significa que si le damos clic derecho aquí podemos cambiar las características en R2, eso no quiero todavía. Posicionamos ahí, lo otro dice DC Operation Point y R2 igual a 1 amperio. Punto de operación en DC, la corriente que pasa por R2, por esta resistencia de aquí, es 1 amperio. La disipación es 1 vatio. Igual, similar para esta resistencia R3, DC Operation Point y R3 igual a 1 amperio. La corriente que pasa por la resistencia R3 es 1 amperio y la disipación de esta resistencia es 1 vatio, igual que aquí, igual que acá. Ya. Hay algo interesante que tiene el LTSpice que es necesario decírselo. ¿Qué pasaría si por algún motivo se nos ocurre hacer este experimento, ¿no? Apretamos F7, sacamos la R1 por ejemplo, damos clic, seleccionamos y sacamos la R1 y le ponemos control R, rotamos la resistencia, simplemente rotamos la resistencia. Escape.
y le damos simular. Observen ahora que sale en I por R1. La corriente por R1 ahora es menos 1 amperio. Si colocamos aquí la mano, ¿no? Si colocamos aquí el cursor, va a salir abajo DC Operation Point I, entre paréntesis R1 es menos 1 amperio, ¿no? Y la disipación de potencia es 1 vatio. Bien, por algún motivo el LTSpice hace eso. A veces nosotros posicionamos las resistencias y la misma corriente que está pasando por esta rama, observen, por aquí pasa menos 1 amperio, por aquí pasa 1 amperio, por aquí por este dispositivo R2 pasa 1 amperio, por el dispositivo R3 pasa 1 amperio y por el dispositivo R1 pasa menos 1 amperio. Por algún motivo el LTSpice hace eso. Lo que no cambia aquí en el LTSpice es la disipación. Por ejemplo, a través de estas resistencias es 1 vatio positivo. Que la potencia sea positiva significa que la disipación de potencia sea positiva, significa que este elemento resistivo está disipando potencia. Como es la potencia es positiva, es que está disipando potencia. Ahora, ya voy a mostrar cómo es que vamos a saber la verdadera corriente que va a pasar a través de este lazo. Antes de eso es necesario ir a este dispositivo y ver sus características. Ahí dice DC Operation Point, ¿no? Y entre paréntesis B1 menos 1 amperio. Y la disipación es menos 3 vatios. Vamos a ver qué significa eso. Toda esta idea viene de algo llamado la convención. ¿Por qué sale la potencia negativa? ¿Por qué sale la potencia positiva? Todo esto viene de la convención de signos en elementos pasivos. Yo la llamo en elementos pasivos. Elementos pasivos, resistencia y esa cosa. A pesar que vamos a trabajar con una fuente de tensión que es un elemento activo, ¿no? Observen, si nosotros tenemos un elemento cualquiera y ya sabemos que la tensión es así, que la tensión va así, más menos, nosotros también entonces sabremos que la corriente va en esta dirección, de mayor a menor potencial, ¿no? En dirección de la caída de tensión, ¿no? La corriente, dirección de mayor a menor potencial o dirección de la caída de tensión. ¿Por qué? Porque acá hay más potencial que acá. Visto así. Entonces, si nosotros tenemos un circuito como este, un ohmio, y nosotros lo analizamos como en la teoría, vamos a ver esto. Asignamos una corriente, normalmente en dirección horaria, y ¿por qué? Porque la corriente va de positivo a negativo y cierra, ¿no? Entonces, a través de ese dispositivo, ¿no?, la caída de tensión, como la corriente viene así, viene más menos, acá viene más menos y acá viene más menos. Es decir, la corriente siempre está cumpliendo con esto. La corriente siempre está yendo en este dispositivo, en esta resistencia, está yendo de mayor a menor potencial. Por lo tanto, la potencia es V por I. Aquí la potencia es V por I. Positivo. ¿Por qué? Porque cumple con esta regla, que la corriente va o con esta convención, ¿no?, que la corriente va de mayor a menor potencial, ¿no? Positivo.
¿no? Entonces esto de acá es positivo. ¿Qué significa positivo? Que el elemento disipa potencia. Para este caso, ¿no? Entonces acá la potencia es positiva porque la corriente va de más a menos. En esta resistencia de aquí la corriente va de más a menos, ¿no? Entonces la potencia también nuevamente es positiva, y por este otro dispositivo también la potencia es positiva, la corriente va de más a menos. ¿Qué pasa aquí? Si nosotros tenemos un dispositivo donde su tensión ya está dada o ya se sabe que es así, y su corriente hemos hallado que es así, en esta dirección de acá, entonces no está cumpliendo con esta convención de aquí, que la corriente siempre va de mayor a menor potencial o en dirección de la caída de potencial, de mayor a menor potencial en dirección de la caída de potencial, ya que aquí hay más potencial que acá, ¿no? En este punto, ¿no? De mayor a menor potencial. Aquí no, acá está yendo de menor a mayor potencial o la corriente está yendo también en dirección del aumento de potencial, de menos a más. Aquí va de más a menos, ¿no? En dirección de caída de potencial, de más a menos. Aquí la corriente va de menos a más. Entonces, para hacer coincidir esto de acá con esta convención de aquí, nosotros podemos cambiarle la dirección del sentido de la corriente y ponerlo así: menos I, que es lo mismo que acá. Por lo tanto, aquí la potencia es B por menos I, o menos B por I. ¿Qué significa el signo negativo? Que este dispositivo suministra energía o potencia, suministra potencia, entrega potencia. ¿A quién? Al circuito. Aquí la fuente de tensión en el LT-Spice está perfectamente, su tensión ya está perfectamente puesto, más menos. Y como la corriente va a venir así, ¿no? Todo esto de acá, miren, la corriente está yendo de menos a más, cumple con esto de acá, no cumple con esto, cumple con esto de acá, la corriente está yendo de menos a más. Por lo tanto, para hacer coincidir este contexto de acá, esta situación de acá, con esto que hemos analizado en un principio, ¿no? En lo que está basado la convención de signos en elementos pasivos, tenemos que cambiarle el sentido a la corriente, ¿no? Poniéndole menos I, ¿no? Para que siga siendo el mismo sentido de acá. Entonces, forzamos a que el real sentido de la corriente, que era de menor a mayor, de menor a mayor potencial, o en dirección del aumento de potencial, de menos a más, forzamos, ¿no? La corriente a que cumpla, o mejor dicho, a que vaya de mayor a menor potencial, ¿no? Entonces sería menos I, que nuevamente es lo mismo y la potencia nos sale negativa. Por eso es que el LT-Spice está mostrando aquí que la potencia, la disipación de potencia es menos 3 vatios. Es potencia negativa porque está entregando potencia. Y ahí dice DC Operation Point, la corriente que pasa por la fuente de tensión B1 es menos 1 amperio. Nuevamente es menos 1 amperio, porque si nosotros sabemos o ya estamos viendo que la corriente viene así, ¿no? La corriente siempre va de mayor a menor potencial, de más a menos. Si nosotros ya sabemos que la fuente es más, que la fuente es más menos 3 voltios, es decir, acá está el mayor potencial, ¿no? Esta es la dirección de la caída de potencial, pero esta es la dirección de la corriente. La corriente acá está yendo, ¿no? De menos a más en dirección del aumento de potencial, entonces no está cumpliendo con esto.
¿no? Por eso es que él la halla como negativo, como una corriente negativa. ¿Por qué? Porque la corriente siempre va de mayor a menor potencial, pero acá la corriente está yendo hacia arriba. Por eso es que la pone, ¿no?, como si, para que cumpla con más menos, la pone como menos I, ¿no? Hace este cambio para que vaya de más a menos, ¿no?, la corriente que se ha hallado de 1 amperio. Eso es lo que hace el LTSpice. Si quieren saber más acerca de la convención de signos en elementos pasivos, abajo les dejo un link de un video en el cual yo explico mucho más a detalle acerca de esto. Ojo, estamos aplicando convención de signos en elementos pasivos, a pesar de que acá estamos trabajando con un elemento activo, ¿no? Bien, entonces ese es el porqué. Aquí ustedes ven una potencia negativa, menos 3 vatios, y ven una corriente negativa. Problemas pueden haber a la hora de yo querer observar aquí la corriente. Por ejemplo, menos 1 amperio acá. Entonces yo no sé si la corriente va hacia arriba o hacia abajo. Aquí sale, en esta misma rama, tal como les he mostrado, sale 1 amperio. En esta misma rama sale 1 amperio. Entonces yo no sé qué corriente será, por ejemplo, o por qué se diferencian las corrientes. Menos 1 amperio, menos 1 amperio que pasa por R1, 1 amperio que pasa por R2, 1 amperio que pasa por R3. Yo hasta puedo seguir rotando. Por ejemplo, F7, selecciono la R3, roto la resistencia, control R, coloco nuevamente, simulo nuevamente, y fíjense lo que sale aquí. La corriente que pasa por R1, menos 1 amperio. La corriente que pasa por R2, 1 amperio. La corriente que pasa por R3, menos 1 amperio. Entonces, ¿cuál es la corriente real que pasa por acá? ¿Menos 1 amperio o 1 amperio? Eso es lo que vamos a ver ahora. Observen que la corriente que pasa por B1 sigue siendo menos 1 amperio, porque aquí está perfectamente delimitado cuál es el punto positivo y el punto negativo, ¿no? Cuál es el borde positivo y el borde negativo. Eso lo podemos usar nosotros para nuestra conveniencia. Les voy a mostrar cómo. En el circuito nosotros tenemos más o menos 3 voltios. R1 es 1, R2 es 2, perdón, 1, R2 es 1 amperio, perdón, 1 ohmio. Acá hemos puesto el ground. Nosotros hemos asignado, la asignación de corriente ha sido así. Lo que nosotros vamos a querer saber en el circuito es si realmente la corriente tiene esta dirección que le hemos asignado en dirección horaria. Entonces, si nosotros ya sabemos que una fuente de tensión tiene delimitada perfectamente dónde está el positivo y dónde está el negativo, esto lo podemos usar para nuestra conveniencia, ya que necesitamos saber la corriente que pasa por acá, o que es la misma que pasa por acá, o que es la misma que pasa por acá, ¿no? Porque es un solo lazo, una sola malla. Yo sé que si es que esto está perfectamente delimitado, dónde está el positivo y negativo, yo sé que la corriente va a venir así, por este dispositivo. El LTSpice entiende que la corriente va a venir así, de más a menos. Entonces yo podría hacer esto como si fuese un cable y colocarlo acá. ¿Cómo? Haciendo que B sea igual a 0 voltios, un cable. Pero el simulador todavía entiende que acá está el más y aquí está el menos. 0 voltios significa que no hay caída de tensión acá y que esto es un cable. Y la corriente va a seguir viniendo en esta dirección. Entonces yo puedo valerme de ese artificio para saber cuánto es la corriente que pasa por acá, por este lazo, ya que estoy asumiendo que la dirección de corriente es esta. Entonces yo podría hacer lo siguiente: podría colocar
Esto en el LTSpice sería así, 3 voltios. Aquí colocamos la fuente. Como va de derecha a izquierda, entonces tenemos que poner aquí el más y aquí el menos y aquí 0 voltios para que la corriente vaya de mayor a menor potencial. Y aquí seguimos colocando R1 igual a 1, R2 igual a 1, R3 igual a 1. Que haya puesto la fuente así, aquí más y aquí menos, significa que la corriente va a ir así en esta dirección. O sea, así. En dirección horaria. Y vamos a ver qué corriente pasa por este dispositivo, por esta fuente. Si la corriente es positiva, significa que efectivamente tiene esta dirección de corriente, la dirección que yo he asignado, y ese es el valor de la corriente que se halla acá va a ser el valor de la corriente en este lazo. Y va a tener esa dirección porque la corriente es positiva. Veamos. F2 voltage, ok, o enter. Acá tenemos la fuente, control R, control R, control R. Si es control F, escape, F5, F2 nuevamente, voltage, control R. Aquí el más, el menos está en la izquierda, el más está en la derecha, es lo contrario. Si aprieto control E, le he dado el mirror, ¿no? Ahora el más está a la izquierda y el menos está hacia la derecha, entonces la corriente va de izquierda a derecha. La colocamos, escape, y donde dice B o colocamos la mano aquí, por ejemplo colocamos la mano aquí, el cursor aquí, clic derecho, DC value 0 voltios. Ok, con 0 voltios aquí ya le estoy indicando que esto es un cable, pero la corriente va a ir de izquierda a derecha, o sea, va a ir en esta dirección de acá, va a ir hacia allá. Y hacia allá significa dirección horaria, sentido horario. Y simulo, y ahí vemos que la corriente por la fuente de tensión B2 es 1 amperio, positivo. O me posiciono aquí y veo los datos que salen aquí abajo. DC Operation Point IB2, 1 amperio. O sea, punto de operación en DC, la corriente por la fuente B2 es 1 amperio. Positivo significa que tiene esta dirección de más a menos. De este nodo a este nodo, o sea, perdón, de este punto a este punto. En dirección, a final de cuentas, sentido horario. 1 amperio. Esa es la verdadera, ese es el valor de la corriente que pasa por este lazo, por esta malla, y esa es la dirección de la corriente en sentido horario, ¿no? Si yo hubiese cambiado, por ejemplo, esto de aquí, pongamos F7, clic, control E, para observar la corriente que pasa por aquí por la fuente, yo estoy asumiendo, si yo cambio el sentido de aquí, si yo ahora hago que este sea más y este sea menos, ahora yo estoy asumiendo, ahora la corriente deberá ir así, ¿no? Entonces yo estoy asumiendo que la corriente va a venir así, en esta dirección de acá, en sentido antihorario. El simulador me va a mostrar el valor de esa corriente y me va a mostrar si es positivo o si es negativo. Si es negativo, entonces no tendrá este sentido, pues de más a menos, no tendrá este sentido. Si me da un sentido, si me da un valor negativo, me va a dar el mismo valor de 1 amperio, pero me va a dar con el signo cambiado.
ya que yo estoy asumiendo que la corriente viene hacia acá, en sentido antihorario, pero si me da negativo es que la corriente viene en el otro sentido. Veamos simplemente por inspección. Simulemos. Pongamos aquí, y ahí dice DC Operation Point IV2 menos 1 amperio. Menos 1 amperio. O sea, sale, en valor absoluto sale la misma cantidad. O sea, en magnitud sale la misma cantidad, pero me sale negativo. ¿Qué significa que me salga negativo? Que no es la dirección, que no va en sentido, que la corriente no va en sentido antihorario, sino va en sentido horario como la vez anterior. Volvemos a colocar. Posiciona, sacamos control E, posicionamos y este era el verdadero sentido, ¿no? De más a menos. Este era el sentido de la corriente, ¿no? En sentido horario. Podemos también cambiarle aquí el nombre, por ejemplo, aquí al dispositivo, en lugar que sea B2, damos clic aquí, posicionamos el mouse y damos clic a B2, y en lugar de B2 le podemos colocar, por ejemplo, IX. Ahora esa fuente de tensión se llama IX. No es que ahora sea una fuente de corriente, sino que le he cambiado el nombre de la fuente de B2. Le he cambiado el nombre a esa fuente de tensión de B2 a IX. Simulamos. Y observen la corriente en la fuente IX o en la fuente de tensión, que ahora la llamo IX, es 1 amperio. O por aquí le damos, posicionamos el mouse ahí, DC Operation Point, la corriente en la fuente de tensión que hemos nombrado como IX es 1 amperio. 1 amperio positivo significa que efectivamente la dirección es de izquierda a derecha, ¿no? O en sentido, en esta malla de aquí, en sentido horario. Bien, en el próximo video vamos a ver cómo calcularlas. Sabiendo estas cosas de aquí que les acabo de mostrar, voy a mostrarles cómo calcular las resistencias equivalentes vistas desde algún terminal o algún puerto de este circuito. Bien, eso sería todo.